tiene que ser más conversativa, que yo no te voy a venir a escribir un copia y pega de libros, no tendría que explicar. Entonces, ahí es importante las características macroscópicas de lo que un paciente expectora. Hemos dicho, punto importante, el volumen. Ya hemos dicho que es una broncorrea. Porque yo cuando defina que hay una broncorrea tengo que estudiar una cavidad. 2. Las características. Hay secreción purulenta, que es pus, ¿no? Es el consumo, ese término purulento es una característica que el paciente ve como una secreción amarillo y verdosa, ¿no? Y eso tiene que ver con la alteración de los neutrófilos, la exposición celular al detritus, a ciertas toxinas del neutrófilo que te da ese color característico. Y eso te avisa que hay neutrofilia en esa zona. Y por eso se habla de purulencia de pus, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, una purulencia con esas características verde o amarillentas, pues me hará pensar de que hay un proceso inflamatorio, infeccioso. ¿Se dan cuenta? Después hay asalmonado, ¿no? El asalmonado, Insuficiencia cardíaca. edema pulmonar, Cristal de roca. cristal de roca, ¿eso es? ¿Cómo? En vómito sería eso. Una vómito hidrativa. En la crisis asmática, ¿qué es? En ¿cómo? Ajá, perlado. El perlado es de la crisis asmática. ¿Qué más? Achocolatado. Hace una semana en el Carrión había un paciente con secreción achocolatada que está en UCI, ¿no? Que se ven pacientes con amebas. ¿Qué más? Espumoso. Transparente. Hemotoico con rasgos, ¿no? Hemotoico con rasgos. Numular. Una secreción numular. O sea, tú haces que el paciente expectore en un recipiente y la secreción que expectora se hace como en pila de monedas. Eso es típico en tuberculosis y en cavidades pulmonares. Entonces en cavidades pulmonares, tuberculosis también, ¿ya? Pero también se expresa de esa forma, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características, se dan cuenta de que es importante que ustedes pregunten, ¿no? ¿Qué está expectorando o hacer expectorar al paciente en ese momento? Que hacer, a ver, escupe acá, tos acá, o si tienen tos. Aprovechar y que ustedes vean la secreción. Lo otro con respecto a la tos son los accesos, ¿no? De tos. Ahí hablan de la tos puntosa, ¿no? La tos puntosa, la tos convulsiva, no. Que, bueno, es una enfermedad que no frecuentemente ya se ve, ¿no? Frecuentemente no se ve. Pero, y otro que era una enfermedad que afectaba sobre todo más a los niños, no tanto a los adultos, ¿no? La tos puntosa, la tos convulsiva, ¿no? Pero fuera de ello hay otros tipos de tos, sobre todo que sí nos hacen pensar otro tipo de lesión. No sé si han leído sobre la tos perruna. Tosferina. Tosferina. Pero y la tos perruna en procesos subagudos de inflamación. Sobre todo esa tos aparece cuando hay pacientes que han sido tratados de enfermedades respiratorias altas y todavía es sintomatología de tos, ¿no?
Después está la tos toqueluchoide, ¿no? La tos toqueluchoide, que es una tos que tiene cierta similitud a la tos quintosa, ¿ya? Pero que no, lógicamente no es de origen infeccioso como la quintosa, se asocia a tumoraciones del neuromediastino, a todo lo que son tumores mediastinales. Entonces, mucho cuidado con las tos irritativas, esas toses secas, persistentes, sin ataques, que dan accesos expiratorios. Hay que estudiar enfermedades del mediastino. No se olvide. Otra característica de las tos irritativas también son las tos que se asocia a los derrames pleurales, a las pleuritis. Y la característica de esas toses aparece cuando el paciente hace un cambio de posición. Por decir, está echadito, no tiene tos. Y tú sí le dices, a ver, rota para el lado izquierdo, y si la pleuritis es de este lado, el paciente empieza a toser desesperadamente. Entonces le dices, incorpórate o siéntate, el paciente empieza a tener ansiedad. Es una característica, eso no está en el libro. De los pacientes con tos por enfermedad pleuritis. Muy bien. Entonces, eso con la tos. ¿Alguna duda con la tos? ¿Hay dudas o no? No. Pasamos a lo que es hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Tos con sangre. Así tal cual lo define la gente, ¿no? Tos con sangre y hematemesis. Vómitos con sangre. Vómitos con sangre. Ese concepto ténganlo claro, ¿no? Tos con sangre, hemoptisis. Ahora, lo que normalmente se dice es que es importante que se cumpla ese criterio. O sea, que el paciente tenga accesos de tos y luego de ello exista la eliminación de la sangre. ¿No? ¿Por qué? Porque debe describir que esa sangre debe ser procedente de la vía respiratoria, ¿no? Mucho cuidado porque hay pacientes que también pueden hacer epistaxis, ¿no? O pueden hacer lesiones en orofaringe que también pueden cursar con sangrados rutilantes, pero no haberse iniciado con episodios de tos. De pronto, cuando tú tienes una epistaxis, te das cuenta que de por sí empieza a caer la sangre, ¿no? O te viene por atrás. Y si ya llega a la parte de la orofaringe donde hay receptores de tos, puedes tener tos, ¿no? Y de pronto toses y puedes confundirte o ir a hemoptisis, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso hagan que se cumpla que cuando el paciente describe las hemoptisis, empiezan con episodios de tos y posterior al episodio de tos empieza la eliminación de sangre. Ahora, ¿qué es importante en la hemoptisis? Es una emergencia dentro de los pacientes con enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Dentro de la hemoptisis vamos a clasificar la hemoptisis en hemoptisis masiva y no masiva, ¿no? La hemoptisis masiva es la que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Más del 80-85% de pacientes con hemoptisis masiva tienen riesgo de muerte. Hay alta tasa de mortalidad, ¿no? Y esos pacientes con hemoptisis masiva muchas veces mueren delante del médico. El médico no sabe qué hacer, ¿no? Y sobre todo en hospitales donde no hay unidades de hemorragia respiratoria. En otros hospitales, en otros lugares, hay unidades de hemorragia respiratoria, justamente para este tipo de casos. Que el paciente venga con una hemoptisis masiva, porque el tratamiento es con un procedimiento, con un endoscopio. ¿No? Se le hace una endoscopía rígida y se le pone tapones coagulantes, ¿no? O sea, entra con el endoscopio, ve de dónde está viniendo y ¡pum! Tapone. ¿Por qué se muere un paciente con hemoptisis?
por shock hipovolémico. Hipoxia. ¿Por qué? Hipoxia. De hipoxia, de asfixia. O sea, se destapa, te ahogas con tu sangre. ¿No? Te ahogas con tu sangre. Te mueres de asfixia. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. O sea, por eso es que a través del tiempo, la clasificación, antes cuando yo estudiaba semiología y cuando era alumno, nos decían hemoptisis leve, hemoptisis moderada, hemoptisis severa. Esa clasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque se describe que los pacientes que hacen, se trataba de medir los niveles de sangrado de 50 a 100, de 100 a 150, más de 150 a 400 a 600 en 24 horas. Eso nos decía. ¿Por qué? Hemoptisis leve, antitusígenos y escolasa. Hemoptisis moderada se queda en emergencia. Severa, muere. ¿No? Ahora ese término como que ha cambiado un poco porque se ha visto que hay pacientes que pueden hacer no tanta emisión de sangre en volumen y pueden tener síntomas de asfixia, o sea, de una hipoxia, ¿no? Por aspiración de la misma sangre. Tú no sabes si en qué situación ha emitido la sangre y puede estar de un costado y se ha aspirado para el otro lado, etcétera, etcétera. No se sabe, ¿no? Entonces, dos criterios importantes para definir invasiva es la respuesta oxigenatoria. No sé si el paciente entra, de pronto tiene hemoptisis y entra en insuficiencia respiratoria aguda, mucho cuidado. Y lo otro sería la parte de la volemia, que haga una inestabilidad hemodinámica, o sea, que ese paciente empiece a hacer hipotensión, ¿no? Serían las dos situaciones por las cuales ese paciente definiríamos como hemoptisis masiva. Entonces, ya hemos hablado de los riesgos de muerte, hemos hablado de lo que es importante en la hemoptisis, ya sabemos cómo identificar la hemoptisis, y acá una pregunta importante para esto es la causa, ¿no? Si tú tienes un paciente que te está diciendo que ha tenido una hemoptisis, has visto ya la hemoptisis, sabes que no es masiva. Si es masiva, pues ya tendrás que actuar, ¿no? Para lo que corresponde. De repente ahí no te va a dar tiempo de buscar la causa. Pero en lo otro tendrás que preguntarte cuál es la causa de eso. Entonces, hay causas de hemoptisis, ¿no? De origen infeccioso y de origen no infeccioso. Sería una forma de clasificar las causas de hemoptisis. Si es de origen infeccioso, en la cabeza, ¿quién va? La tuberculosis. ¿Y más? ¿Qué otra enfermedad infecciosa te produce hemoptisis? Las neumonías, las bronquitis. ¿Qué más? ¿Alguna otra enfermedad infecciosa? Las micóticas. Dentro de las micosis, la aspergilosis. La aspergilosis pulmonar es una enfermedad altamente frecuente en neumonías por hongos, dentro de las cuales la principal complicación de las aspergilosis pulmonares son las hemoptisis. Y las hemoptisis por la aspergilosis pulmonar se relacionan a hemoptisis masiva. O sea, la peor complicación que te puede dar un paciente con un aspergiloma pulmonar es que haga una hemoptisis. Muchos de esos pacientes mueren. Una aspergilosis mata no porque el hongo te infecta, mueres por hemoptisis. ¿Ya? Eso. Y luego tenemos enfermedades no infecciosas que producen hemoptisis, como cuáles. ¿Cuáles? Embolia pulmonar, muy bien. Lesiones tumorales, ¿no? Adenomas, cáncer, sobre todo los cánceres de origen central, ¿no? Sobre todo los tumores de pulmón que están en la parte central son los que se relacionan más a hemoptisis, que es lo que están en periferia. ¿Qué más?
TEP hemos dicho. ¿Qué más? Las vasculitis, ¿no? Las vasculitis. ¿No? Las vasculitis. Los edemas pulmonares. No se olviden la estenosis mitral que puede causar el etcétera. Entonces, se dan cuenta que hay una serie de preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando un paciente tiene hemortisis. ¿Ya? Muy bien. Eso con respecto a la hemortisis. Pasamos a lo que es la disnea. En la disnea es un síntoma ampliamente revisado por ustedes, ¿no? ¿Qué es la disnea? Es la dificultad Para respirar. Sensación de falta de aire. es la sensación de falta de aire. ¿Por qué se describe como sensación de falta de aire? Porque es lo que expresa el cuadro. Una sensación es algo que percibe el individuo, ¿no? El afectado, ¿no? No es medible por el médico. Tú no puedes ver a un paciente, bueno, puedes ver el patrón, los cambios que ya cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Pero no toda disnea se asocia a insuficiencia respiratoria. No toda disnea se asocia a insuficiencia respiratoria. Hay muchas personas que dicen, me falta el aire, me ahogo, le pones el saturador y está con 99. Está saturado. Entonces, y tú no puedes decir, señor, usted, eso no es disnea, no le vas a decir eso, ¿no? ¿Cómo sabe usted, doctor? Pero a mí me falta el aire, me saturas 99. ¿Se dan cuenta? Entonces, la disnea no solamente tiene, que más frecuentemente, porque es importante la disnea, porque sí se afecta a enfermedades respiratorias, cardíacas, pero puede haber pacientes con disnea que no tengan insuficiencia respiratoria, mucho cuidado. Y a eso va el concepto, porque lo que estamos haciendo es tener el concepto. El concepto es la sensación de falta de aire. Experimentan muchas personas, ¿no? Puede ser una disnea psicógena, una disnea, etcétera, ¿no? Psiquiátrica, ¿te das cuenta? Y simplemente el paciente tenga no un problema de hipoxemia. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Fuera de ese punto, pasamos a las características de la disnea cuando se asocia a insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando tú vas a definir que esa disnea se asocia a insuficiencia respiratoria, cuando tú demuestres que ese paciente está en hipoxemia. ¿Y cómo tú demuestras que ese paciente está en hipoxemia? Cianosis. Bueno, la cianosis es un término que no, o es un signo, porque la cianosis es un signo, que no se ve frecuentemente en la disnea aguda de un adulto. En un niño sí puede ser. En un adulto que tenga cianosis, ese ya tiene insuficiencia respiratoria crónica. Es raro encontrar una cianosis en una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, de repente tendré que fijarme en la frecuencia respiratoria, ¿no? Quiere decir que va a aumentar y va a empezar a hacer una taquipnia, ¿no? Es más, si esa taquipnia se asocia a polipnia, ¿qué es la polipnia? Cambios en la profundidad de la respiración. ¿Ya? Tú puedes hacer taquipnia por agitación, ¿no? De pronto te has emocionado, ¿no? Haces taquipnia, ¿no? Pero no estás en insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero si empieza a haber un cambio en la profundidad de la respiración, eso se llama polipnia. O sea, hay incremento de la frecuencia más cambio en la profundidad. Eso sí, ya me hace pensar que podría estar en un paciente con insuficiencia respiratoria. Y es más, el concepto de insuficiencia respiratoria no es clínico. O sea, con la semiología no vamos a poder nosotros definir. Es un concepto gasométrico, ¿no? Y eso tenemos que obtenerlo a través de un AGA, ¿no? Un gas arterial, o a través de una pulsosimetría. ¿Sí?
pero clínicamente sí nos podemos acercarlo. Incremento en la frecuencia, cambios en el patrón de respiración, uso de musculatura accesoria, ¿no? De pronto tiene un mal patrón respiratorio, ¿no? Tiraje subcostal, ¿no? Uso supraclavicular, esternocleidomastoideo, ¿no? Agotamiento, desbalance, ¿no? Inversión. Eso sí puede decir, ¿no?, que este paciente sí tiene. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de la disnea, esta sensación, cuando ya se asocia a la enfermedad respiratoria cardíaca, va a expresar ciertas características, ¿no? Esas características nosotros somos las que tenemos que empezar a preguntar a nuestro paciente cuando venga. ¿Por qué viene usted, señor? Porque me falta el aire. Muy bien. ¿Qué preguntaría? Cuando camina. ¿En qué momento? ¿En qué momento le falta el aire? Cuando camina. ¿Durante qué O si actividad? realiza esfuerzo, ya es una pregunta, ¿no? ¿En qué posición? Claro, si tolera el decúbito o no tolera el decúbito, ¿no? En la mañana Esa o es en la otra noche. pregunta. Si se incrementa en las mañanas O en la noche. o en las noches. Y se incrementa en las mañanas Respiratorio. y en las noches. Despertina cardíaca. O sea, la disnea, por la disnea cardíaca se incrementa por las tardes y en las noches. Y el asma Es una excepción de la respiratoria. también es en las noches. Y la disnea respiratoria es persistente, ¿no? Cuando un paciente hace disnea respiratoria, en la mañana puede estar disneico, también en la tarde y sigue, ¿no? En cambio el cardíaco, por el cambio de la presión hidrostática, por el incremento de la precarga, el incremento en la presión de cuña pulmonar, la compresión pulmonar, por eso es que el paciente con disnea cardíaca hace ciertas situaciones, ¿no? Como es la apnea, la disnea paroxística nocturna, la vendopnia, ¿no? Entonces son características en el paciente cardíaco por su fisiopatología, pero en el caso del paciente con insuficiencia respiratoria de origen respiratorio, porque tienes una neumonía, tienes un distrés respiratorio, etc. La disnea va a ser de acuerdo al porcentaje de ocupación de tu espacio alveolar. Entonces, la disnea respiratoria va a corresponder a cuanto más comprometido estén tus campos pulmonares, mayor disnea vas a tener. Mientras que la disnea cardíaca se va a relacionar a la sobrecarga de volumen, ¿no? El incremento de la cuña pulmonar. Entonces, por eso es que la disnea cardíaca tiene esas características. Ahora, eso es en la parte aguda. En la disnea respiratoria crónica, porque también el paciente respiratorio normalmente con las enfermedades respiratorias crónicas, ¿qué hace? Va perdiendo espacio pulmonar, ¿no? Hablamos, por decir, de los EPIC, que tienen el paciente de los grupos restrictivos, ¿no? Donde la capacidad vital de estos pacientes año tras año va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Y eso cómo se expresa en la clínica del paciente? Con disneas progresivas, ¿no? Por eso es que dice, cuando tú veas a un paciente y sospeches en un EPIC, la sintomatología o el rasgo clínico más importante de los EPIC será la disnea crónica. Entonces, ahí, ¿qué tendrás que preguntar sobre esta escalita? ¿Te acuerdas del MRC? Usted, cuando hace esas actividades normales, se agita. Cuando caminas en el llano, cuando haces actividades sencillas o en reposo. ¿Te das cuenta? Entonces ya el paciente te va a decir, solito va a salir el diagnóstico, ¿te das cuenta? Te va a decir, sí, doctor, yo ya no puedo caminar más de 100 metros, o no camino con la gente de mi edad, me tengo que parar. ¿Ya está el diagnóstico? Eso es característico de los restrictivos, ¿no? Luego viene el grupo de los obstructivos, en los pacientes respiratorios. Ahí hablamos del asma, ahí hablamos del asma. En estos pacientes, por la enfermedad que tienen, pueden hacer crisis,
Cuando hacen crisis, ¿qué pasa con la crisis asmática? No pasa nada. Pueden perder el conocimiento. ¿Qué sucede? Hay un atrapamiento de aire. Ese atrapamiento de aire, ¿a qué te lleva? ¿Por qué les tengo que preguntar así? Para que sepan por qué. No es que sepan por qué. No puedes respirar. Respiración forzada. Ya, uno es que hay, como hay atrapamiento de aire, ¿qué hay? Hay una caída en la presión alveolar. ¿Por qué? Porque hay un incremento de presión, ¿en dónde? En el espacio muerto. O sea, el bronquio que estaba así abierto ha hecho un broncoespasmo. Ese broncoespasmo hace que el aire que tú normalmente cuando inspiras, eso se llama presión inspiratoria, ese aire cuando pasa por un tubo normal, pasa normal, llega a una presión adecuada al alveolo, pero eso está cerrado y ese alveolito está esperando el aire. Si le has cerrado las puertas, cuando hagas esto, ¿qué harás? Pasará menos aire, por lo tanto menos presión, y ese alveolo va a haber eso se llama hipoventilación. Eso, hay una caída de presión alveolar. ¿Qué más? Hay tanta cambio de presión porque hay un atrapamiento aéreo, así como entra el aire, no sale. No puedes salir. ¿Te cuentas? Hay un atrapamiento. Ese atrapamiento aéreo produce un cambio de presión transpulmonar. ¿Se dan cuenta? Y ese cambio de presión transpulmonar produce una afectación de qué cámara cardíaca, ¿derecha o izquierda? De izquierda. Derecho. Claro. Porque ¿cuánto es la presión en la cámara derecha? 50. ¿Porque no tiene cuenta o cómo? No, pues, o sea, la ventrícula izquierdo tiene que vencer la presión de la aorta, ¿sí? Y la presión de la aorta está en 90, en 100. Claro. ¿Se dan cuenta? Esa es la presión de la cámara izquierda, del ventrículo. Mientras que en la cámara derecha no, tiene que vencer solamente la presión de la pulmonar, ¿sí? Que está entre 20 y 25. ¿Sí? Esa presión del campo pulmonar produce un cambio de presión, ¿se encuentra? Colapsando al ventrículo derecho. El izquierdo, tranquilo, no se hace problemas, ¿se encuentra? El problema es el derecho. A consecuencia de ello, ocurre un fenómeno de hipertensión pulmonar. Y por eso es que el paciente asmático se agita en las noches. ¿Ya? Por eso es que el paciente asmático se agita en las noches. Por eso es que te dicen, el asmático y el cardíaco no duermen de noche. Los dos duermen sentados, ¿no? Por la disney. Muy bien. Lo otro es que la disnea va a tener ciertas características, ¿no? Como hemos dicho, que son las posiciones, ¿no? Una de ellas, por decir, es la Ortopnea. ortopnea. Ya saben, ¿qué es la ortopnea? Está sentado a 60 a 30 grados. Los pies se Ya, llevan. o sea, todos tienen la idea, a su modo, se dan cuenta. Cada uno debe escribir su libro, ¿entienden qué tontería? Ustedes mismos. Bueno, mientras se entiendan, no hay problema, yo no les digo nada. Claro, o sea, la ortopnea es una disnea que experimenta, o muchos lo escriben como la intolerancia al decúbito. Tú echas al paciente y empieza a servir, ¿no? Entonces busca un alivio. Lo contrario a la platipnia. ¿Cómo? Lo contrario a la platipnia sería. Claro, la platipnia, ¿qué es? No tolera la Seda de En cúbito. bipedestación. En otra estación, seda de cúbito. Claro. Ajá. La platipnia es en bipedestación y de pronto hace disnea Seda de cúbito. y cede. ¿Qué más? Trepopne. Trepopnea. Ese es en el decúbito. Otra. Bledopnia. Vendopnia. ¿Qué es la vendopnia? ¿Dónde se da? O sea, sí.
Es la línea que se inclina para hacer la No puede amarse. Es la dorsiflexión, ¿no? O sea, ¿cómo, a ver tú al paciente qué le dices para que vea si es Para que se amarren los zapatos. Es la dorsiflexión. Dos flexibilidad. Y cuando el paciente no tolera más de cuánto. Mayor de 10 segundos. Eso lo puedo preguntar en el examen ya. Ahora sí, puedo preguntar lo que sea. No. No nos ponga preguntas Eso no es proceso. Tienes que tú hacer la maniobra, por ejemplo. Cuando el paciente no tolera más de 20 segundos amarrándose los pasadores y se incorpora, es vendómeno positivo. ¿Ya? Es vendómeno positivo. Si tú le dices, señor, amárrese los pasadores, ¿no? Tú vas controlando, pero no vas viendo a ver cómo se amarran los pasadores. Vas controlando los segundos, ¿no? Si antes de 20 segundos interrumpe, dice, así dice, interrumpe la actividad y vendómeno positivo. ¿Y cuál es lo importante de la vendomnia? Que es un signo. ¿Para qué es importante averiguar vendomnia? ¿A ustedes les ha gustado el nombre más vendomnia? A ver, ¿por qué? ¿Quién ha leído vendomnia? ¿Para qué? No. Sí, pero ¿qué? Tolera. Es un signo de descompensación de insuficiencia cardíaca. Es más, es un predictor temprano de descompensación, porque ustedes cuando veamos insuficiencia cardíaca, saludos. Cuando vemos insuficiencia cardíaca, ya pues la descompensación es porque ya tiene edema, tiene tal cosa, tiene crédito, no es eso, sino que la vendomnia dice que aparece mucho antes de ese evento. Es más, dicen que es un predictor de hospitalización temprana en un paciente cardíaco. Quiere decir que si tienes vendomnia en un paciente con enfermedad cardíaca, ese paciente va a descompensar. Eso te dice la vendomnia. A eso sí. ¿Ya? La vendomnia. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro, ¿Cómo? hay otro que es de Hay la otro. presión, de oxígeno, la disminución. Ya. Ortodesoxia. Es la platimnia, pero controlándose con la gasometría. ¿Qué más? La disnea paroxística nocturna. ¿Qué es esa característica de la disnea cardíaca? ¿Cómo diferencias una disnea cardíaca de una disnea asmática? Tendré que preguntarles eso, porque ya me dicen, yo te pongo un paciente con disnea por la noche, me dirás, puede ser cardíaco y asmático. Está bien. Segunda pregunta, ¿cómo diferencia una disnea cardíaca de una disnea con crisis asmática? Que también es en la noche. También es la noche, no toleran. ¿La qué? No. Yo creo que la cardíaca ha estado parado todo el día y que al momento de recostarse él vuelve. No, igual, la posición es para los dos es natural. Los cardíacos también te pueden hacer sibilancias cuando hay congestión. No es exclusivo la sibilancia de la asmática. No. Ya, pues chicos, piensen. Hace un rato les he dado la explicación fisiopatológica, no pueden. No pueden. Hemos dicho que los dos buscan estar sentados. Los dos están sentados. No, estamos hablando de una crisis asmática. O sea, va a haber una similitud de problema cuando miren, señor, ¿usted le falta el aire? Sí, doctor, me falta el aire en las noches. No puedo dormir en las noches, duermo sentado. ¿Ya? Y tengo antecedentes de enfermedad cardíaca, tengo una insuficiencia aórtica. Pero también soy asmático. Y tú te preguntarás, Y ahora, ¿llamo al cardiólogo o al neumólogo? los dos. A los dos, lo llamo.
Ya. En el cardíaco puede haber crepitantes, pero no es la... El alma es crónica. En el cardíaco con falla ventricular izquierda no hay edema, en el derecho no. Le dan. Sí tiene edema. Nada. El aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué? El aumento de la frecuencia respiratoria. Nada. Respiración. Nada. Hace un rato les he explicado, les he dicho. Hay el signo de Kussmaul. No, eso he dicho. Es en acidosis. ¿No? Ah, no es en No decíamos. Estoy atacando. No quiere que Kussmaul vaya. Se molesta el doctor dice, no, Kussmaul es de acidosis nomás. Sí, La forma de respiración. Entonces, la forma de respiración. Ingurgitación yugular. La... No le estoy diciendo que hay cambios en la presión transpulmonar, hay colapso del ventrículo derecho y esto en el asmático empieza a hacer así. ¿En qué momento? ¿Ah? Claro. ¿En qué momento, Pedro? En la mañana. ¿En qué momento de la respiración? Ahí está la diferencia. En el cardíaco tú lo echas en inspiración. 90 grados, ya, pero en el asmático, en la inspiración. Y lo otro es el ¿cuál es? Es más, en ese signo de Kussmaul se ven en pacientes con crisis asmática severa, ¿no? Y otro es el pulso paradójico. Pulso paradójico, ¿no? Que se ve en el paciente asmático. Muy bien. Eso con respecto a Disney. Vamos al patrón respiratorio. El patrón respiratorio es algo que el médico debe observar en el paciente. ¿No? El patrón respiratorio. Ese patrón respiratorio describe o se asocia muchas veces, no todos, ¿no? El patrón respiratorio de un paciente con enfermedad respiratoria cardíaca en alguna situación podría tener algún contexto que va a definir ciertas enfermedades. Eso podría decir, ¿no? Porque un paciente puede hacer taquimia y hace taquimia sin ningún tipo de patrón. ¿Se dan cuenta? O igual el cardíaco hace taquimia con polibia y lo que tú quieras, pero sin ningún tipo de patrón. Pero hay patrones que sí describen ciertas situaciones de enfermedad, donde el médico cuando empieza a observar eso, no, este es, como dice el doctor, este es un Kussmaul, ¿no? Este es un Cheney, este es un Miller, este es, ¿no hay? Se acabó. ¿No? ¿No hay más? Más tres. Alternante. Respiración paradójica, ¿no? De pronto tú, cuando inspiras, ¿cuál es el movimiento torácico normal? Inspiración, Inspiración. el tórax. Y tienes que ver el tipo de respiración. En la mujer, ¿qué tipo, cómo respira la mujer? Costo Superior. Tóraco, abdominal. Superior. ¿cuál es? No, Ajá. tóraco Está bien, abdominal. pero es de Tóraco prevalencia abdominal. torácica, o superior de lo que dice. Pero respira. Superior. En cambio el varón, Costo abdominal. así es. O sea, más prevalencia del abdomen y también luego viene el movimiento torácico. Pero lo más notorio en el varón es el abdomen, en la mujer, el tórax. Entonces, puede haber una inversión de esa respiración, ¿no? O es más, cuando tú inspiras, en vez de inspirar, de expandir, deprimes, ¿no? Eso se llama respiración paradojal, ¿no? Esa respiración paradojal es un signo inminente de paro respiratorio, ¿no? Después está el tórax en bolet, no se han escuchado hablar, o el tórax en balancín, ¿no? En donde
donde hay múltiples movimientos respiratorios asincrónicos que se ven en pacientes con fracturas múltiples costales, en pacientes con tórax inestable. En fracturas múltiples costales y el paciente tú respiras, ¿no? ¿Sí? Y ven que eso es desorganizado, ¿no? El tórax en balancín. Ya, esos son, bueno, son pacientes con traumas, ¿no? Para que digan fractura y trauma. Lo otro están las respiraciones superficiales, ¿no? Entonces, definitivamente hay un cambio en la profundidad, ¿no? Y hay una pérdida en la amplexación, ¿no? Bueno, muchas veces esas respiraciones son por problemas antálgicos, ¿no? Como cuáles: una pleuritis, una condritis, una lesión mediastinal, hacen que los pacientes respiren superficialmente, ¿no? Eso tienes que ver. Muy bien. Luego viene dolor torácico. Dolor torácico, ¿no? El dolor torácico también es un tema de consulta frecuente, ¿no? En los servicios de emergencia, ¿no? Muchas de las personas, o una causa frecuente es: ¿por qué viene usted? Por dolor en el pecho, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte precordial, en el tórax anterior, ¿no? También puede haber dolor en el tórax posterior, pero la tasa de frecuencia de dolor torácico en la región anterior, en el precordio, en el tórax anterior, va en relación a, digamos, a que muchas de las causas de los dolores de tórax